por la misericordia de Dios. Vamos a dar gracias al Señor para que sea su palabra, para que sea Él pues usando este vaso de barro y que sea su Espíritu Santo hablando en esta noche y abriendo nuestros ojos y sensibilizando nuestros corazones. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias primeramente por tu Hijo, gracias por entregarlo, gracias porque a través de Él hoy podemos estar contigo, nos permites poder estar en esa relación correcta contigo. Agradecemos, Señor, por tanta bondad y tanta paciencia y misericordia. Señor, gracias por este día hermoso que nos regalaste, donde con el amanecer pudimos ver tu misericordia y con el anochecer podemos ver cuán profunda y perfecta es tu gracia. Bendito Dios, gracias porque nos permites un viernes más congregarnos como jóvenes, como parte de ese cuerpo que es joven. Y queremos y deseamos, Señor, oírte hablar a través de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, constríñenos. Realmente deseamos ser sacudidos por ti, deseamos ser formados en ti, deseamos, Señor, ser agradables para ti. Es por esto que disponemos nuestros corazones como una generación bendita en ti, como una generación que no se corrompe, como una generación que por causa del Evangelio en su corazón puede vivir conforme a ti, puede manifestar tu verdad en esta tierra. Señor, permítenos vivir como es grato a tu corazón, mostrar a tu Hijo. Es trascendental poder con nuestra vida mostrar a tu Hijo. Es por eso que en esta noche yo te pido con todo mi corazón, junto con todos los jóvenes que hoy estamos aquí, que te reveles a nuestra vida y que sea esa revelación como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, bendito Rey. Oro para que mi alma sea neutralizada, oro para que mi razón humana, mi pensamiento humanista, mis palabras persuasivas de vana sabiduría sean neutralizadas, Señor, y sea el poder de tu Espíritu hablando como sucedió con Pedro en Hechos 2, como sucedió con cada uno de esos hombres que decidieron seguirte, tomar su cruz, negarse e ir en pos de ti. Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús Cristo, amén y amén. Amén. Bueno, amados, hoy vamos a estar hablando sobre el despertar en el Espíritu. Vamos a conocer sobre el tener un espíritu despierto, porque si el espíritu no está despierto, quiere decir que está dormido. Entonces, quiero que nuestro espíritu esté despierto. Y hoy a través de la palabra lo vamos a ver. Pero antes de entrar en el tema, quisiera comentar algo. Creo que a lo largo de estos meses, iniciando este año 2021, quiero comentarles o compartirles, y no lo tenía como planificado, pero Dios acaba de poner ese sentir en mi corazón. A lo mejor, bueno, casi siempre el ser confrontados no va a ser agradable, no va a ser grato. Yo me acuerdo que antes de ser yo esposa, mi familia, mi mamá, mi abuela, mis tías, me formaron y me dieron una educación porque me proyectaba algún día casarme. Y para mí no era agradable como soltera que me metieran a la cocina, por ejemplo. No me gustaba cocinar. Y realmente me fastidiaba eso y mi abuela me decía, cuando te cases vas a pensar en mí y me lo vas a agradecer. Hoy pienso en mi abuela y se lo agradezco mucho, la verdad. Y yo creo que todas las jóvenes que estamos casadas hoy damos gracias a nuestras mamás por habernos dado esa educación, ¿verdad? Formado para eso. Y lo agradecemos. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que los temas que hemos estado tocando parece que son temas, no sé si cabe la palabra escabrosa.
pero no han sido agradables, no han sido como dulces, como agradables a nosotros. Y alguien el viernes pasado me decía que a lo mejor las prédicas están mostrando un estándar muy alta para el joven, como para decir, ¿será que algún día yo llegaré a estar ahí y compartir el evangelio? Porque pues así está el estándar. Pero no se trata de que te sientas así, joven. Se trata de que te sientas confrontado y que desees y que trabajemos todos juntos de algún día poder alcanzar ese estándar. Sabemos que solo en la eternidad, en el cielo, pero el trabajar y disponer el corazón para esto es importante. Y los temas que hemos estado tocando los ha estado poniendo el Señor, creemos que los ha estado poniendo el Señor. ¿Por qué? Porque es una formación. A la hora de salir afuera necesitamos estar súper capacitados, súper listos. Y creo que hemos muchas veces salido al aventón, hemos salido por salir, hemos hecho cosas por hacerlas sin una preparación. Y todo requiere de una preparación para saber cómo yo me voy a enfrentar con ciertas circunstancias. Dios nos entregó el tesoro más valioso, que es el Evangelio. Pero el Evangelio nos capacita para vivir como verdaderos creyentes en esta tierra. El Evangelio nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios, personas que manifiesten de verdad el Evangelio. Entonces, todos los temas que hemos venido hablando no es para que te sientas menos, para que te sientas triste o mal, sino para que todos veamos qué tanto nos falta y que hay que trabajar y que hay que disponer el corazón. Y pues, sin más preámbulo, ahora sí vamos a entrar con el tema, despertar en el espíritu. Y vamos a ir a la cita principal de este tema, y es Efesios 5:14. Voy a requerir de su apoyo a la hora de leer, porque pues traigo muchas citas, y entonces es así mucho más rápido. Efesios 5:14. Amén. Amén. Entonces, despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Ahora bien, conozcamos las palabras principales de esta enseñanza. Despertar. Su significado, bueno, tiene varios significados, pero solamente tomé 3. Despertar. Según el diccionario de Google, despertar significa, como primera referencia, es cortar o interrumpir el sueño a quien estaba dormido. Como segunda referencia arrojó traer a memoria algo olvidado. Y como tercera referencia, hacer que nazca o se manifieste un deseo o sentimiento que estaba olvidado. Eso es despertar. Y el sinónimo, o uno de los muchos sinónimos de despertar, es listo. Y lo contrario es estar dormido. Como segundo punto vamos a ver el significado de espíritu. ¿Qué significa espíritu? El espíritu es aquella parte inmaterial que conforma el cuerpo. Entonces, uno de los muchos sinónimos que tiene la palabra despierto, despierto de espíritu, tiene que ver con estar vivo. Y nosotros fuimos creados para ser seres vivos, ¿verdad? Fuimos diseñados para ser seres vivos, no solamente en la carne, sino en el espíritu. Y vamos a confirmarlo con la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 2:7, por favor. Alguien que tenga Génesis 2:7 y alguien que tenga Eclesiastés 12:7. Génesis 2:7 ya. Entonces esa es nuestra esencia. Tuvimos vida cuando Dios insertó su aliento, ¿verdad? Hace referencia a un espíritu. Obviamente va incluido espíritu y alma. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a tomar como referencia al espíritu, que es el tema que hoy estamos tratando, el espíritu. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 2:7. El espíritu, Eclesiastés 12:7.
12:7. Eclesiastés 12:7. Amén. Entonces, nuestra esencia es ser seres seres vivos con un espíritu vivo. Siempre y cuando Dios me da la oportunidad en su misericordia de compartir el hombre original, debemos detallar muy de cerca y comparto que el hombre, su realidad era el mundo espiritual. El hombre era sensible al mundo espiritual, el hombre se percataba, vivía en ese ámbito espiritual, pues caminaba con Dios, conocía a Dios. Adán fue el único hombre que pudo ver cara a cara a Dios, ¿verdad? Porque no había pecado, no era corruptible, pero esa es nuestra esencia. Todo lo contrario cuando entra el pecado, se entenebrece, ya el hombre no se puede percatar del mundo espiritual. Entonces, teniendo en cuenta que nuestras raíces o nuestra esencia es tener un espíritu despierto, un espíritu vivo, un espíritu de que se percata y vive en ese ámbito espiritual por las cosas espirituales, podemos avanzar. Entonces, ese espíritu que está vivo es un espíritu que Dios da, y que ese espíritu que Dios da es aquel que vuelve al Padre, aquel que vuelve al Creador, a su Creador. También vemos que en el principio nuestra esencia viene de que nosotros tenemos la imagen de Dios. Muchas personas tienden a confundirse con la imagen de Dios, teniendo en claro que la imagen de Dios es que el hombre, bueno, cuando Dios le dio la imagen al hombre, es que el hombre era un ser espiritual con esa naturaleza espiritual. Vamos a ver qué dice Génesis 1:27. Génesis 1:27. Amén. Su imagen y semejanza. Teniendo en claro que la imagen es esa esencia espiritual y que la semejanza tiene que ver con ciertos atributos que Dios les dio al hombre. Entonces, Dios nos dio una imagen, Dios nos dio una esencia en el espíritu. Entonces, vemos y respaldamos que esa esencia del espíritu, o que esa imagen que Dios nos dio es el espíritu, porque Juan 4:24 confirma que Dios es espíritu y que tales adoradores buscan. Muchas personas sacan este texto de contexto cuando habla de la adoración. Tiene que ver cuando dice que Dios es espíritu y que tales adoradores busca, está hablando de personas aferradas al pacto, al evangelio, porque esto realmente es grato a Dios, es la única manera de llegar a Dios, y que por ende esas personas deben de manifestar la vida de Dios en ellos. Tienen un espíritu despierto, y más adelante vamos a entender un poquito esto. Entonces, el hombre al separarse de Dios quedó con un espíritu dormido o muerto. Vamos a ir a Ezequiel, vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Ezequiel 37:8, por favor. ¿Y alguien que me pueda apoyar? El que sigue, Lauris, por fin. Ajá. Entonces el hombre quedó así por causa del pecado, teniendo una vida física. El hombre tiene una vida física, pero su espíritu está dormido, su espíritu no se puede percatar. Entonces, a pesar de que dice Ezequiel que en esa visión vio que había un cuerpo, que habían tendones, vio cómo se formó, vio que era literal lo que sucedió con Adán en el principio. Sí, el muñequito bien formado, pero no fue un ser vivo hasta que Dios dio ese espíritu.
Y dice que sopló aliento de vida. Y luego dice que Dios le dijo a Ezequiel que ordenara, o sea, la palabra. Y vino viento, ¿verdad? Simboliza el espíritu, ¿no? El viento. ¿Por qué utilizo estos versos? Pues porque es importante que contemplemos que podemos estar haciendo, diciendo y viviendo una vida física y tener un espíritu dormido, tener un espíritu muerto. Obviamente el hombre que está separado de Dios está en muerte y no puede percatarse de su estado. Sin embargo, cuando estaba estudiando este tema, Dios lo trajo a mi corazón una noche, porque hablaba a mi corazón y me decía: muchos duermen, pocos velan, pocos están despiertos. Y estos tiempos, jóvenes, creo que son tiempos de velar, son tiempos de estar despiertos, no son tiempos de dormir. Por estar dormidos han pasado muchas cosas. Nos hemos enfriado, no hablo de nadie en particular, a todos nos pasa. Nos enfriamos, nos afanamos, perdemos de vista lo más importante. Cuando Dios le estaba hablando del pueblo de Israel, le estaba diciendo: semejante a este valle de huesos secos está mi pueblo. Pero pues Israel seguía haciendo sacrificios, pero Israel pensaba que estaba bien con Dios. Estaba en Babilonia, según había un arrepentimiento, sin embargo así se encontraba Israel. Y así nos podemos encontrar muchísimas veces. Y el Señor traía esto a mi corazón: muchos duermen, pocos velan, pocos están despiertos y no son tiempos para dormir. Entonces, cuando dormimos no nos percatamos de los peligros en los que nos encontramos en estos últimos tiempos. Son tiempos peligrosos, son tiempos malos. La Biblia describe que aún los escogidos serán engañados. Son tiempos en los que debemos estar parados en la roca. Y en la Escuela de la Evangelización Mundial hablábamos de la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia está fundamentada sobre la roca. La verdadera fe como jóvenes debe estar fundamentada sobre la roca, sin importar lo que suceda. Pero si nuestro espíritu está dormido, no podremos luchar en contra de los deseos de la carne. No podremos pasar o trascender a las circunstancias adversas que pueda estar viviendo. No podré yo vencer en Cristo la tentación. Y más adelante vamos a ver a qué se refería el Señor con esa tentación. Entonces, es por de tener un espíritu despierto, porque la Biblia muchas veces hace mención de que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando. Y para oír yo tengo que estar despierta, porque mientras esté dormido, y más si tengo un sueño pesado, pues ni me percato de lo que pueda estar pasando en el mundo exterior. Y al estar despierto yo me puedo estar dando cuenta cómo yo estoy viviendo, si realmente estoy siendo sensible a la voz de Dios, si realmente estoy agradando a mi Señor, si realmente estoy viviendo como Él quiere que yo viva, rindiendo todos los días de mi vida esas áreas que todavía están débiles. Es que Dios nos está capacitando, como justo sucedió con los valles de los huesos secos. Hagan de cuenta que era un valle de huesos secos, y que después de que Dios le dijo a Ezequiel que hablara la palabra, se convirtió en un ejército que marchaba para el Señor. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros cuando el espíritu está despierto. No me ofende, me edifica. No me enojo cuando alguien me dice: estás haciendo esto mal. Digo, agradezco la corrección. Y la semana pasada hablábamos de que por ser jóvenes no nos gusta para nada la corrección, ¿verdad? Yo creo que el tema de la semana pasada estuvo bien heavy, como dicen aquí, bien pesado. Yo creo que a muy pocos gustó el tema. Claro que no tiene que gustar,
Porque los mismos discípulos le dijeron al Señor, ay, maestro, dura palabra es esta. Y el Señor dijo, bueno, pues si no les gusta, pues ustedes también, si se quieren ir. Pero ellos reconocieron que solo en Él hay vida eterna. Y nos estamos capacitando, nos estamos formando. Y la formación no es agradable. La formación al momento, como dice la palabra, la disciplina al momento no gusta, pero aún en la disciplina Dios muestra su amor. Y hagan de cuenta que hoy nos estamos embelleciendo. Entonces, continuando, a través de la palabra hay evidencias de cómo Dios despertó el espíritu dormido de ciertas personas. Y uno de esos ejemplos es Zorobabel. Vamos a ver quién es Zorobabel. Vamos a ir al libro de Ageo. El profeta Ageo está antes de Sofonías antes de Sofonías, entre Sofonías y Zacarías. Y vamos a leer el capítulo 1, vamos a ver quién me puede apoyar. Ageo 1, completo, por favor. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo no dispararé en vosotros. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la voz de Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Entonces, ¿quién era Zorobabel? Zorobabel era de Judea. ¿Y quién era Yeshua? Yeshua era hijo del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos liderizaron el primer retorno del exilio de Jerusalén a Babilonia. ¿Cómo fue que ellos liderizaron ese primer grupo que retornó a Jerusalén o a Judea? Dios tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel. Dios tuvo que despertar el espíritu del hijo del sacerdote. Si su espíritu no estaba despierto, su espíritu estaba dormido. Y si su espíritu estaba dormido, ¿qué estaba pasando?
¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo? Estaban viviendo para ellos. Babilonia representaba el mundo, representaba el sistema, ¿no? Era una vergüenza para Israel todo lo que ha vivido, hay una palabra, pero pues no recuerdo ahorita la palabra, pero toda lo difícil, ¿no? Todo lo que les tocó vivir, todo lo que les tocó pasar, toda la vergüenza que vivieron por causa de su desobediencia. Entonces estuvieron un tiempo en Babilonia. Babilonia representa el mundo. Dios los perdona y les promete una restauración. Pero lo primero que les pide es que restauren el templo. Y resulta y acontece que ellos hacen todo menos restaurar el templo. Entonces, dijeron, pues la situación está difícil, no hay recursos, no llueve, no hay cosecha, la cosa está mala, no podemos continuar con la construcción del templo. Pero ellos vivían en casas lujosas. Ellos vivían para levantar sus grandes edificaciones, sus casas. ¿Esto qué representaba? Representaba que Israel no había entendido y que su espíritu dormido los estaba llevando a vivir para ellos mismos. ¿Qué hace el espíritu dormido en nosotros? Nos lleva a vivir para nosotros mismos. Disfrazar o justificar las cosas diciendo, pues yo me congrego, yo hago esto, yo hago lo otro, y ya. Pero detrás del telón yo estoy viviendo para mí. Yo estoy viviendo para mis deseos, yo estoy viviendo para mis emociones. Y era lo que pasaba con Israel. Por eso tuvo Dios que despertar el espíritu de los líderes. Y al despertar el espíritu de los líderes, ¿qué dijeron? Vamos a obedecer, dijo el pueblo, vamos a convertirnos, vamos a volver. Sabemos que el templo tenía una representación bastante importante para ellos. O Dios, a través del templo, tenía un significado importante. Sin embargo, ellos se rehusaban y se dejaban llevar por sus deseos idólatras y carnales. Pero digo, ay, no pudiera yo ponerme en la posición de decir, qué gente tan dura y tan mala y tan, ay, no, ¿verdad? Porque cuántas veces yo he estado en esa situación de decir, bendito sea el Señor me corrige, me habla y yo sigo ahí, y sigo ahí, y sigo ahí. Pero había una necesidad tan grande en el corazón. Y tuvo Dios que en su infinita misericordia hacerlos ver y despertar. Veamos un segundo ejemplo. Zorobabel lideriza el primer retorno de los exiliados. En el segundo retorno está Esdras, el escriba. A ver, en el libro de Esdras, y antes de entrar en el segundo ejemplo, quédense ahí en el libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras 1:1, ahí nos vamos a quedar. Pero antes de pasar allí, vamos a ver la representación del templo. ¿Qué representaba el templo? Según lo que estuve investigando, el templo para los judíos representaba la morada de Dios. Sabemos que hubo un cambio, hubo una transformación del tabernáculo al templo. Y ese deseo vino al corazón de David, ¿se recuerdan? Aún en David, que estaba analizando, y a lo mejor no lo apunté, pero ahora mientras analizaba decía, wow, aún en David hubo un espíritu despierto, un espíritu sensible, porque David decía, Señor, ¿cómo va a ser que yo viva en un palacio y tú en una carpa? Porque eso representaba la presencia o la morada de Dios para ellos. Aún en David hubo esa sensibilidad de decir, pues yo, o sea, viviendo en lujo, viviendo, todo es una representación, ¿no? O sea, David diciendo, yo estando en esta condición y tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en esta situación. Sin embargo, ese sentir no lo hubo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía por sus beneficios, el pueblo de Israel buscaba sus beneficios y pues, por ende, vivían para ellos mismos. Entonces, el templo representaba la morada de Dios para ellos, a diferencia de las sinagogas, porque las sinagogas eran lugares de reuniones donde se invocaba a Dios, pero el templo literalmente representaba a Dios como el tabernáculo.
El tabernáculo representaba a Dios, literalmente. Obviamente sabían que la presencia de Dios, cuando se posaba la nube, pues está ahí la presencia de Dios. Y cuando se iba, pues ya sabían que no estaba, pero era la representación. Ellos miraban el tabernáculo y pensaban en el pacto de Dios. El templo representaba el pacto de Dios con ellos. Sabemos que el pacto de Dios con el hombre es Dios entregando a su propio hijo, es Dios dando a su propio hijo, porque siempre ha sido la única manera de llegar a Dios. Desde el principio Dios estableció cómo llegar a Él, y sabemos que es a través de su hijo. Es por eso que cuando los enemigos llegaban, ¿qué era lo primero que destruían? El templo. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese enemigo físico, representa a Satanás. Satanás siempre va a ir a atacar el pacto, lo sabemos. Satanás siempre va a querer atacar aquello que me mantiene con Dios, que me mantiene reconciliada con Dios. Es por eso que cada vez que ellos volvían del exilio, Dios los llevaba al templo, a que reconstruyeran el templo, porque era una simbología de que el pacto con ellos se volvía a renovar. Venía la restauración, venía el perdón, venía el amor de Dios, pero principalmente esa reconciliación, de que ellos eran su pueblo y de que Él era su Dios. Es por eso que vemos que siempre Dios los llevaba a cosas que simbolizaban, a tipos, a sombras, a simbología, pero en esencia estaba siempre mostrando a su Hijo, su pacto eterno y perfecto. Ahora bien, el mismo Jesús dijo que Él era el templo. Vamos a ir a esa cita bíblica. Vamos a ir a... lo tengo por aquí. En Juan 2 del 19 al 22, y vamos a ver cómo la Biblia respalda esto que estamos hablando. Él mismo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces, ¿qué pasaba con que ellos dejaran el templo destruido y se fueran a hacer sus casas? ¿Qué actitud o qué estaban mostrando ellos? No me interesa estar contigo. No me importas tú. No me importa estar reconciliado contigo. Es por eso, y yo digo, wow, el amor del Señor es que hasta en sus propios medios tuvo que despertarlos. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos siempre de Dios. Pero su amor es tan grande, tan extenso, amados, que Él utiliza su mismo espíritu para hacernos ver que sin Él somos polvo, que sin Él somos nada, que la belleza, que los bienes, que las habilidades, los talentos, la sabiduría, es vano, es aflicción de espíritu, como dijo Salomón, es nada delante de Dios. Y su amor es tan misericordioso que los hacía volver una y otra vez. Es por eso que el mismo Ageo, creo que es el que dice, que los traía con cuerdas de amor. Entonces su actitud era soberbia, era decir, no me importa, era decir, no me interesa, por causa de un espíritu dormido. Si reflexionamos y lo traemos hoy a nuestras vidas, ¿alguna vez hemos estado en esta situación? ¿No les valió la vergüenza que pasaron? Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó de lo más vil. Y nuestras actitudes muchas veces siguen siendo como las del mundo. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Seguían viviendo en su mundo, seguían viviendo en su corazón desagradecido y endurecido. Por eso en Ezequiel dice, quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne, porque el corazón de carne es sensible, se sensibiliza. Y yo creo que el poder meditar o pensar en esto debe sensibilizar nuestros corazones, debe constreñirnos, como decía el apóstol Pablo.
debe no motivarnos, porque la motivación es como del alma, como que hoy me siento motivado, mañana no me siento como que muy motivado. Tiene que despertarnos. Es como cuando vamos tarde al trabajo y tu mamá te despierta todo lo que da. ¡Despiértate! ¡Ya es tarde! Porque ni siquiera las alarmas muchas veces sirven. Pero nada como una mamá que te despierta, ¿verdad? Que tiene una buena voz para despertarte. Entonces, necesitamos en el Señor muchas veces ese despertar, ese jalón, ese, ¿cómo se llama eso? El electroshock. Entonces, así estaba el pueblo, diciéndole a Dios, no me importa el pacto, no me importa el templo, me importa mi vida. Ok, vimos el primer ejemplo, vayamos al segundo ejemplo, Esdras. Vayamos a Esdras. ¿Qué pasó? Aparentemente parece que el pueblo entendió, aparentemente parece que el pueblo despertó y pues ya volvieron al templo, pero volvieron a descuidar, volvieron a alejarse, volvieron a distraerse y Dios tuvo que volver a despertar. Pero lo más impresionante es que Dios empezó su despertar con un impío, con alguien que no tenía que ver con su pueblo. Y en primer punto vamos a ver cómo es que Dios despierta el espíritu de Ciro, un impío. En Esdras 1:1 nos muestra esta parte. ¿Quién tiene Esdras 1:1 que me pueda apoyar? Hasta ahí, Fer. Creo que ya nos pasamos. Pero el punto que quería resaltar era que Dios despertó el corazón de Ciro, alguien que no pertenecía a su pueblo, un impío, líder de un imperio o rey de un imperio, idólatra y malo delante de los ojos de Dios. Pero su pueblo, como no entendía, entonces dijo, pues tengo que despertar el espíritu de un impío. Por eso también la Biblia dice, ¿no? Que Dios en su soberanía usa hasta las piedras para hablar, para hacernos ver. Y Dios utilizó la vida de este hombre para decirle al pueblo, oigan, despiértense, vuélvanse. Dios les dio una encomienda, Dios les dio una asignación. Yo les doy los recursos, yo lo pongo todo. Amados, tenemos la libertad hermosa de poder venir y servir a Dios con libertad, poder proclamar el evangelio, poder alabar al Señor. Hay lugares donde no hay esa libertad, donde no existe, y a lo mejor muchas veces solamente nos conmueve y ya. Pero si hacemos realmente conciencia de esto, podemos valorar el poder venir y congregarnos, podemos valorar el poder predicar el evangelio, podemos valorar que hay una libertad de culto.
Y que Dios nos está dando esa libertad, nos está permitiendo el poder proclamar de Él, el poder hablar, poder alabarlo donde quiera que nos paremos en esta ciudad. Y Dios nos ha dado una asignación, pero creo que no nos ha sido muy clara la asignación, porque Dios nos ha llamado a dar la vida por esa asignación, no a dar la vida por mis intereses, no a dar la vida por mis gustos juveniles, muy juveniles, porque como jóvenes tenemos muchos gustos. Y no es dar la vida por eso. La semana pasada hablamos de que Dios le dijo a Elías, todavía hay una generación que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Yo creo que Dios nos está tomando como esa generación que no ha doblado las rodillas ante Baal, pero que necesita estar despierto. Porque solamente estando despierto puede oír con claridad las órdenes de su jefe, de su comando, Señor. Entonces despertó el espíritu de Ciro y posteriormente tuvo que despertar el espíritu de los sacerdotes, de los líderes y de los patriarcas, de los jefes de las casas. Y fue de esa manera que ellos volvieron otra vez a levantar o a restaurar el templo. El Señor en cierta ocasión dijo lo siguiente, amados. Dijo, siempre el espíritu está dispuesto. Cuando el espíritu está despierto, podemos hacer memoria, como dice el Señor en Juan 16, de su palabra. A la hora de despertarse la carne, a la hora de la carne estorbar a la voluntad de Dios, el espíritu, cuando está despierto, puede ir en contra de la carne. Y como nuestra alma es la traicionera, pues el alma se va a inclinar siempre a aquel que tenga más fuerza. Y si el espíritu está despierto y fortalecido, alimentado, entonces el espíritu podrá traer a memoria el alma, la palabra, el pacto, el evangelio a nuestras vidas, la manera agradable y grata de vivir para Dios. Hay algo importante, el evangelio no impone, el evangelio forma en amor, el evangelio muestra el camino. Es Dios buscando al hombre, no es Dios obligando al hombre, es Dios amando al hombre y trayéndolo con cuerdas de amor. Pero también debemos estar conscientes de que Dios no nos va a obligar. Y es por eso que nos trae cada viernes, cada domingo, cada miércoles y todos los días, que debe ser así, su palabra a nuestros corazones. ¿Para qué son los devocionales? ¿Para qué son los tiempos de oración? ¿Para qué son los servicios? Para fortalecer mi espíritu, para prepararme para el regreso de mi Señor, para estar despierta. Entonces, vayamos a Mateo rápidamente, Mateo 26:41. Y el Señor ahí habla fuertemente a los discípulos. Mateo 26:41. Y les dice lo siguiente: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y otra versión dice, pero la carne es débil. El velar, ¿qué es velar? También busqué el significado de velar, porque esa palabra ha estado calando mi corazón. Vela, 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 vela. Y esto me hacía mucha referencia a los centinelas, que estaban despiertos, que cubrían una guardia. Y el velar es estar despierto. Velar es que mientras otros duermen, yo estoy despierto, yo estoy atento, no estoy dormido. Y el velar es también estar listo, estar preparado. Entonces, yo no sé si les ha pasado que en las mañanas, los que todavía van a secundaria, a prepa, a universidad, al trabajo X, Y, Z, ¿no? La mamá le pregunta, porque el estar despierto es sinónimo de decir, ¿ya estás listo para irte? Entonces hoy la pregunta para mí es, y para cada uno de nosotros, ¿ya estás despierto? ¿Estamos listos? ¿Estamos armados? ¿Estamos fortalecidos? Se viene un tiempo glorioso donde vamos a tener que tomar las calles de León, porque ya nos hemos engordado mucho.
Pero antes de salir necesitábamos vestirnos, repotenciarnos, recordar cuál es nuestra identidad, recordar quién es nuestro Dios, volvernos a nuestro Dios, porque diariamente necesito volverme a Dios. Pero Roxy, ya yo conozco el Evangelio, ya yo sé cuál es el Evangelio, ya yo he compartido el Evangelio, ya yo tengo discipulados. Pero eso no garantiza que nuestro corazón todos los días no se corrompa, tenga pensamientos no agradables a Dios, deseos no agradables a Dios. Y en cosas muy mínimas podemos no agradar a Dios. Sin embargo, Dios nos trae y nos vuelve a Él y nos muestra. Porque Dios al que llama, a este capacita. Y Dios nos está capacitando. ¿Saben por qué? Porque el mundo allá afuera tiene una identidad aparentemente fuerte. Satanás trabaja para crear en los jóvenes una identidad falsa. Hay mucha orfandad en el mundo. No conocen quién es su padre. Pero Dios está despertando una generación de luces que tiene en lo profundo de su ser la vida verdadera, para que cuando el mundo se levante a reírse, a señalar o a criticar, tu fe sea incorruptible. Muchas veces los regaños de mis papás no fueron agradables, pero hoy cuando estoy con mi esposo en otra nación digo, Dios, ahora entiendo por qué tan especial la formación, porque me estabas capacitando para esto. Porque a veces decir, me voy a vivir a otra nación y voy a vivir así, voy a hacer así, suena bonito. Y alejarte de tu familia, de tu vínculo, sí es terrenal, pero sí duele, humanamente sí duele. Y necesitamos estar capacitados para enfrentarnos con otra cultura, para enfrentarnos a un mundo que está lleno de un poder maligno que va a querer amedrentarnos. Es por eso que Dios hoy nos está diciendo, velen, estén despiertos. Y estudiando, me vino una fórmula. Velar es igual a aferrarme al pacto. El aferrarme al pacto es estar de continuo. Al estar aferrada al pacto, da como producto estar de continuo en la presencia de Dios, en comunión y en intimidad. Jóvenes, nos fortalece mucho el poder estar en intimidad con Dios. Intimidad y comunión son dos cosas muy diferentes. Yo puedo estar platicando con Dios, pero yo necesito un tiempo de rendición a puerta cerrada, como dice la Biblia, con Dios. Porque solo en intimidad los esposos se conocen. Solo en intimidad podremos conocer al Señor. Así dice una alabanza, ¿no? Porque me he dado cuenta que si no tengo una intimidad o que conocerte es tener intimidad contigo. Entonces es importante que como una generación que porta luz, como una generación que porta el Evangelio, como una generación que está apartada para la predicación del Evangelio, para poder ir a encontrar a aquellos jóvenes que son cuerpo, pero que todavía no saben que son cuerpo, necesitamos tener una identidad fortalecida. Y a mí el Evangelio me va a llevar a no es que ya no tengo que orar, ahora es que tengo que orar más, porque el estándar está hasta acá. Pero Dios en su misericordia nos permite servirle y conocerle, nos da destellos de su gloria y magnificencia y de su suficiencia. Entonces, el poder estar aferrado y el estar en intimidad, entonces como resultado voy a tener un servicio agradable a Dios. Alguien también me dijo, es importante hablar a los jóvenes del servicio. Sí, jóvenes. Muchos de los que están aquí son llamados al pastorado. Muchos de los que están aquí son llamados a las misiones. Pero antes de eso debemos a la congregación local. El servicio es importante. Pero quiero que entendamos en esta noche que si yo no tengo una relación correcta, en esa relación correcta con Dios, si no estoy aferrada al pacto, mi servicio va a ser en vano. Mi servicio va a ser puro maroma, teatro y show. ¿De verdad? Voy a agradar a todos menos a Dios.
porque a Dios se agrada de donde nadie me ve. Desde ahí se empieza a agradar al Señor, desde mi intimidad. Eso es la integridad. Una vida con un espíritu despierto es una vida que no vive para sí misma. Es una vida que cada vez disminuye a su yo para que aumente el gran yo soy en su vida. Una vida que tiene un espíritu despierto es una vida que ya no es gobernada por su naturaleza de pecado. Es que ya no se le cumplen los caprichitos a la carne. Es que ya no es que la carne dice, la cosa está buena. Ay, sí, la cosa está buena. Vamos a hacerle caso a la carne. Total, Dios me perdona. Estamos bajo la gracia, que dicen algunos por ahí. Pero no es así. Es que se rehúsa su naturaleza de pecado. Un espíritu despierto es una vida que se resiste al pecado y que se resiste a vivir para los deseos de esta tierra y para el sistema que rige este mundo. Puesto que Colosenses 3 dice que el cumplir los deseos de mi concupiscencia y de mi carne es igual a la idolatría. Entonces los idólatras no heredan el reino de dura. Cuando es que me guíe mi corazón, porque Él me dice la verdad, mentira, es el primero que es engañoso. La palabra dice que ahí abunda la maldad, que Dios lo vio y dijo, es de continuo hacer el mal, el deseo del corazón del hombre, el alma del hombre. Es por eso que la palabra dice que es espada de doble filo. Cuando ella entra, ella parte el alma. Es por eso que a veces decimos, uy, no. O a veces lo que hacemos decimos, esa palabra es para Aloncito. No, esa palabra es para el otro, para Brendita, que casi ni se congrega. Un ejemplo, no es que eso pase. ¿Por qué? Porque así es el alma. Entonces parte el alma en dos y llega hasta el espíritu. Que hoy la palabra de Dios nos despierte, que despierte nuestro espíritu. Aquel que tiene un espíritu despierto es entendido en los tiempos, discierne en los tiempos. Y Daniel decía que los entendidos, creo que es Daniel 12, que los entendidos resplandecerán como las estrellas. Entonces, Dios nos ha llamado, amados, a que nuestros espíritus sean unos espíritus despiertos, y los espíritus despiertos conducen a todos los que pueden a la justicia. Cuando mi espíritu es despierto, es semejante a aquella mujer, creo que era, samaritana, te iba a decir cananea, perdón, samaritana, la mujer samaritana, que una vez que se le reveló el Cristo, que Jesús le dijo, yo soy el que te habla. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer? Salió a gritarle a todos que había conocido al Cristo. Creo que era el mayor anhelo. La reacción realmente fue bastante notoria, llena de gozo. Creo que lo estaba anhelando. Entonces, aquellos cuyos espíritus son despiertos conducen a muchos a ese camino de justicia. Un hombre, el Hijo de Dios. Entonces, el llamado de Dios para nosotros hoy es poder ser como esas vírgenes que eran sensatas, esas vírgenes despiertas, esas vírgenes que guardaron el aceite. Y cuando habla del aceite representa el espíritu en mí. Que no falte el ungüento sobre su cabeza y que sus vestiduras se mantengan blancas. Y Apocalipsis dice que las vestiduras de lino representan las acciones de los creyentes, de los santos. Entonces, como yo me he visto, también Colosenses dice que nos vistamos como escogidos. Los de espíritu despiertos se visten como escogidos. ¿Y cómo es vestirme como escogido? Apartado. Yo no comparto eso. Yo vivo para mi Dios. Yo no soy parte de la murmuración, yo no soy parte de la crítica, yo soy parte de la edificación. Yo soy parte de una generación que vive para Dios. Yo soy parte de una generación que entiende realmente con humildad que debe servir a Dios, pero que también debe de tener una intimidad
una comunión, que conoce a su Señor. Entonces, dice la palabra en Mateo 25:10, y con esto vamos a terminar. No sé quién me puede apoyar con Mateo 25:10. Entonces las que estaban despiertas, porque si leen más arriba en mi versión dice que estaban dormidas, se quedaron dormidas, escaseó el aceite y entonces fueron por el aceitito y llegaron tarde. Pero las que estaban apercibidas, las que estaban listas, los que están listos en cualquier momento, vamos a partir con el Señor, vamos a ser tomados por Dios. Amados, esto no es ciencia ficción, esta es la verdad, esta es nuestra fe, esta es nuestra vida. Vestirnos todos los días del Señor, necesitamos estar listos, necesitamos estar despiertos a las acechanzas de Satanás, a la tentación. La tentación no solamente tiene que ver con que no se me vaya el ojo más allá de donde se me tiene que ir, o con que mis oídos no oigan lo que tienen que oír, es la incredulidad. Porque si hay incredulidad en mi corazón, entonces yo voy a vivir a espaldas de Dios. Es el producto de la incredulidad. Y ahí viene el paso a todas las transgresiones de la ley de Dios. Dios nos está llamando a que seamos una generación despierta, una generación que viva para Él, una generación que de verdad lo manifieste a Él. Somos, y lo voy a volver a repetir, somos un cuerpo juvenil, porque somos la parte o los miembros más jóvenes del cuerpo. Y cuando los miembros están jóvenes, van poquito a poquito creciendo. Trae un poco de dolor, pero al final su resultado es precioso. Entonces, si la palabra de Dios hoy habló a nuestras vidas, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que de constante nos despierte, nos haga volver a Él y que nos muestre todos los días de la vida, o de que nos permita estar en esta tierra, estar despiertos, estar apercibidos. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por su amor, por su